En esta tarde, hermanos, vamos a principiar con este tema que es sumamente importante: las consecuencias del olvido. Olvidos a veces son fatales. Cuando hablamos de las consecuencias de olvidar o dejar de recordar, cuando se ha perdido o ha cesado un recuerdo en la memoria que equivale a un olvido, esto nos hace eliminar mucha información. Cuando una persona deja de recordar o deja de almacenar en la memoria, quiere decir, hermanos, que es algo que es peligroso. Por eso tenemos que prepararnos y pedirle al Señor que nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Porque el olvidarse de Dios, el olvidarse de seguir sus mandamientos, el olvidarse de dar ciertas direcciones, nos trae como consecuencias cosas que no imaginamos. Pero antes de dar el seguimiento al sermón, quiero que abramos la escritura, Daniel capítulo 5, verso 17 al 28. Vamos a leer, si gustan seguirme, ahí me siguen. 5, 17 al 28. Y dice la palabra del Señor: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y su majestad, por la grandeza que le dio todos los pueblos. Naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Señor, oramos y bendecimos tu palabra poderosa, porque la palabra tiene poder y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, a todos los hermanos, amigos que se van a sintonizar aquí a la iglesia Vida para Todos, aquí en Texas, perdónenme. Y estamos muy contentos, ¿verdad?, de que puedan ustedes vernos ahí en YouTube, ¿verdad?, en su momento. Así es de que queremos enviar un saludo a todos los que puedan ver este programa.
Hermanos, estamos hablando de las consecuencias. Quiero introducir, hermanos, cuáles son las consecuencias cuando hay olvidos. Hay olvidos que en la vida, hermanos, a algunos les ha costado, por ejemplo, la pérdida de su trabajo. Hay olvidos que a otros les ha tocado la pérdida de su libertad. Hay olvidos, hermanos, o por olvidar, a otros la pérdida de su dignidad y a otros la pérdida aún de sus propias vidas. Y todo esto aconteció o sucedió o sucede tan solamente, hermanos, por un pequeño descuido. ¿Qué es ese pequeño descuido? Por un olvido. El mensaje de hoy, hermanos, comenzaremos poniendo los fundamentos de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de esto? Encontramos en la palabra de Dios, hermanos, en cuanto Él nos da el consejo, la amonestación, la palabra, la orientación, la dirección, nos pone el Espíritu Santo para que nos dirija, nos pone la palabra, nos habla a través de milagros, a través de su creación, a través de todo el Señor nos habla. Y todo esto nos amonesta y nos dice que no debemos olvidarnos de las cosas más pequeñas, porque aún esas cosas pequeñas a veces nos traen consecuencias. Especialmente el Señor nos habla de esas consecuencias donde el Señor merece la atención en primer lugar. Y también, hermanos, que observemos que muchos que han sabido quién es Dios, que le han conocido, que han leído su palabra, que el Señor ha hecho grandes milagros, prodigios, y lo que han hecho, hermanos, es tan sencillamente de olvidarse de Dios, olvidarse de sus mandamientos. Y esto, hermanos, muchos aún creyendo, aún sabiendo, y creyeron a veces que Dios tal vez no los iba a castigar, o Dios va a invalidar, o Dios tal vez se va a olvidar. Lo que el Señor dijo se va a cumplir. Por eso, hermanos, Dios nos habla hoy. Consecuencias del olvido. Mire, vamos a ver lo que dice Dios. Proverbios 3:1 dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No debemos de jugar con fuego. Dios no es un juego. Dios es real. Dios existe. Dios se manifiesta de todas maneras y en todas partes y por todos los medios. No podemos nosotros estar en indecisión o con duda, porque el hecho de saber, dice la Biblia, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El Señor dice: no te olvides de mi ley, porque el Señor ha puesto leyes, hermanos, amén. Todas las leyes que rigen al mundo, no creo que se les ocurrieron a los políticos. Todo fue sacado de la Escritura, pero el hombre ha torcido las leyes que Dios ha puesto y las ha puesto a su conveniencia. Pero de todo eso vamos a dar cuentas a Dios. Veamos los resultados de olvidar, hermanos, las leyes de Dios. Veamos, hermanos, cuál es la situación cuando nosotros sacamos a Dios del corazón, al Señor del corazón. Dice la palabra: y tu corazón guarde mis mandamientos. Una cosa es conocer la ley y otra cosa es aplicarla. ¿Por qué nosotros, hermanos, los humanos somos medio especiales? Somos a veces muy respetuosos de las leyes terrenales, amén. Especialmente cuando vamos a manejar. ¿Verdad que somos bien de la aseguranza? Rápido, la licencia, que esté a la mano, ¿verdad? Muy cuidadosos. Tuvimos que ir a hacer un test para poder manejar. Tuvimos que ser aprobados. Tuvieron que tomarnos foto, huella, seguro, número, placa. Bueno, ¿qué más no quieren de nosotros? Y ya cuando ellos consideraron, dijeron: te vamos a dar este documento
Pero no es porque tú lo mereces, ni es porque pasaste el examen, ni es porque eres tejano, no, porque es un privilegio que tú puedas manejar. Entonces se le está dando un documento donde le reconocen que le dan a usted el privilegio, no es algo que usted merece, amén. El honor de que usted tenga una licencia donde pueda manejar. Dios nos ha dado el honor de que conozcamos su palabra. Nos ha dado el privilegio de conocer su espíritu. Nos ha dado el Señor de tenerlo en el corazón. Y lo que el Señor espera de nosotros es que guardemos lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está enseñando, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué nosotros somos tan estrictos, verdad? Cuando vemos la autoridad ahí, cuando vemos a un policía, lo he dicho otras veces, luego nos cuadramos, checamos el cinturón, guardamos el celular, le bajamos la velocidad y vamos voltear para allá y para acá. ¿Por qué todo eso? Si ya no tenemos un papel ahí que dice que todo está bien. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Quiere decir que cuando una persona está haciendo algo malo, no necesitan que alguien lo señale, sino solito se trata. El Señor está diciendo que hay personas que le han conocido, que han caminado con Jesús, que muchos vieron sus milagros. Acuérdense que tenía muchos seguidores, 12, 70, 1000, 1500, 2000, 5000. ¿Y cuántos milagros hizo el Señor? Pero hermanos, cuidado con olvidarnos de la ley. Es lo que nos dice el Señor. Nosotros respetamos las leyes porque sabemos la consecuencia que hay. Si ustedes lo agarran que va caminando a más de velocidad, sobre todo en zona escolar, ¿qué pasa? ¿De 500 o 200? Para empezar, 500 nomás para empezar. Amén. Entonces, somos bastante precavidos. Dios nos está diciendo que si tú y yo nos olvidamos de Él, la consecuencia que vamos a enfrentar es que también Él se olvide de nosotros. Qué triste sería, ¿verdad? La Biblia dice que en aquel día muchos dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor va a decir: fuera de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces Dios nos está hablando, nos está advirtiendo. En Proverbios 4:5 dice la Escritura: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Si Dios no inventó, hermanos, la palabra porque fue una ocurrencia. El Señor, cuando nos crió desde el vientre de nuestra madre, ya nos conocía. El Señor todo lo hizo con un propósito perfecto y exacto. Cuando el Señor creó al hombre y la mujer, no los hizo temporalmente, los hizo para la eternidad. El Señor, la creación, el primer hombre y la primera mujer, los crió para vivir eternamente. Pero ellos, hermanos, fueron asesorados, manipulados por Satanás y se olvidaron de lo que Dios les había dicho: de todo fruto puedes comer. El Señor les dio un paraíso, mis hermanos, y andaban peleando frutillo por ahí. El Señor le dio extensiones de tierra y le pusieron nombre a todos los animales y las bestias, y ellos eran los dueños. El hombre era dueño de todo. ¿Y en qué vinieron a terminar? Por una tentación, por un detallito, por algún insignificante, por algún enemigo de Dios, por el diablo, por Satanás, por Luzbel, llámenlo usted como quiera. Vino y los asesoró y les digo: ¿por qué no prueban de este fruto? No, el Señor ha dicho que de todo podemos comer menos de este fruto, porque el día que comamos de él ciertamente moriremos. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Qué dijo el enemigo? No, Dios sabe que no van a morir. Hermanos, háganle dicho al hombre: tú puedes seguir aquí como rey y no necesitas depender de Dios, ni tienes que andarle preguntando a Él. Pues cayeron en tentación, tomaron el fruto y llegó la maldición, la separación, el pecado, y vino la destrucción de todo el ser humano. Dice el Señor: adquiere sabiduría.
Hermanos varones, estamos hablando del Día del Padre. Yo creo que cada padre de familia, cada varón, cada hombre, antes de casarse o cuando empieza una relación, debe de pedirle a Dios que le dé mucha sabiduría. Amén. Porque se necesita sabiduría, hermanos, para poder nosotros compartir y convivir con la persona que va a estar con nosotros toda la vida. El Señor nos está hablando aquí: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Porque el Señor, hermanos, nos está dando muchas razones. El Señor dice que Él promete estar con nosotros todos los días, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué. El Señor promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, hermanos, dice la Escritura en Isaías 44:21: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. El Señor, hermanos, amaba mucho a Israel. ¿Quién es Israel, hermanos? Es el pueblo escogido de Dios. Y el Señor está diciendo, hermanos, lo que Él amaba a ellos. Yo te formé, tú eres mi siervo. Y le dice a Israel: no me olvides. No nos olvidemos, hermanos, de lo que hemos prometido al Señor, del compromiso que tenemos con Dios. El Señor no quiere que nos olvidemos. La Biblia dice: acuérdate de dónde te saqué, cómo te formé y quién eres. Y yo te declaré mi hijo. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y el Señor dice que Él vino a ellos, pero ellos no lo quisieron, no lo despreciaron. Dios nos está hablando de esta manera. Pero también vamos a oír lo que dicen algunos hombres de Dios. En Deuteronomio 32:6: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. El Señor Jesús en una ocasión les dijo a los que lo perseguían, a los seguidores: ¿por cuánto de los bienes que yo os haga vosotros me perseguís, me molestáis? Hermanos, estos escritores de Dios están preguntando: ¿así es como pagamos a Jehová? Y viene el golpe: pueblo loco e ignorante. Es que, hermanos, el pueblo de Israel en ciertos momentos actuó, pero de una manera muy especial. Oiga, estuvieron 400 años esclavos. El Señor los libertó. Pasaron por el desierto, pasaron por el Mar Rojo. El tiempo de los calorones y todo eso, el Señor les puso una nube, les puso calzado para que no se desgastaran y todo. Estaban que tenían mucha hambre y que tenían ganas de pan calientito, de pan especial, y mandó el maná del cielo. Se aburrieron del maná del cielo que después querían carne. Se hartaron de la carne de tal manera que comían tanto que ya no había que hacer, que hasta por la nariz les salía lo que tragaban. Hermanos, y después de todo lo que hizo el Señor, después de que Moisés lidió con ellos por todas partes, fue Moisés para recibir dirección de Dios, para recibir los mandamientos. Y mientras él estaba ya orando con Dios, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Empezaron a hacer una pachangona. Ah, caray, pues mira, aquí el pastor no nos ve. Órale, tráete la celada, Simón, y ahí entre Aarón y otros andaban alborotando: a ver, pero es que necesitamos hacer una pachanga, pero las pachangas no funcionan si no hay un monillo ahí, un idolillo ahí. No, pues vamos a hacerlo. Y empezaron planeando hacer un mono ahí, que era un becerro de oro. Pero no tenían suficiente, pues a ver quién trae joyas. Y en aquel tiempo, hermano, pues toda
Señores, y los señores usaban unas joyotas, ¿verdad? Bueno, pues ofrendaron joyas y todo, hermanos, para hacer un becerro. Y estaba la pachanga en su mero apogeo, adorando un demonio, un becerro. ¿Cómo creen que se sintió Dios, hermanos, después de todo lo que Él hizo? ¿Usted cree que Dios merecía eso? Dice el Señor, ten cuidado. Y dicen estos siervos de Dios, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No Él es tu Padre, que te crió? Él te hizo y te estableció, te dio tu casa, te dio tu vivienda, te dio tu familia, te dio todo lo que tienes. En Deuteronomio 18:9 dice la Escritura, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo te pediré cuentas. El Señor nos habla de muchas maneras. Si no oyes, amén, si no oyes al que está hablando, dice que el Señor nos va a pedir cuentas. Deuteronomio 18:19. Vamos nosotros, hermanos, a estar atentos. Si el Señor te habla, acuérdate, apúntalo. Porque nosotros, hermanos, hay cosas que sí recordamos. Recordamos cuándo hay que pagar biles. Recordamos cuándo va a llegar el cheque. Recordamos cuándo nos tocan las vacaciones. Recordamos el día de nuestro cumpleaños. Recordamos la lista del mandado. ¿Y por qué, hermanos, nos olvidamos del compromiso del día del Señor? Es interesante, ¿no? Pero el Señor dice que actuamos de esa manera y que vamos a rendir cuentas al Señor. Ahora, yo quiero que se entienda una cosa. Estamos hablando de la fidelidad al Señor. Esto no es meramente que nosotros estemos señalando, pues si uno no viene a la iglesia o deja de venir. El compromiso no es con la iglesia, amén. Es con el Señor. Entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer cuentas con el Señor, amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a veces, pues, por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones de salud, a veces, hermanos, por lo que usted quiera, pues nos damos nuestro break, es normal, amén. Dios no nos va a condenar por eso, ni nos va a juzgar por eso. Pero lo que el Señor quiere, que nosotros actuemos, que tengamos plena conciencia de que todas las cosas que nosotros hagamos, sea de palabra o de hecho, que la hagamos como para el Señor. Amén. Cuando uno tiene un trabajo y dice uno, vamos a decir, si estamos trabajando en un restaurante y nos encargan unas órdenes para cocinar ahí, bueno, no es porque les di las palitas, unas órdenes ahí, y luego usted dice, no, yo no voy a hacer nada, este viejo ni me paga bien, ni, no hombre, pues ahora lo va a hacer quedar mal, y pone usted las órdenes mal para hacer quedar mal al dueño. Dice la Biblia que cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o en acción, lo hagamos como para quién, para el Señor. Nosotros estamos trabajando para el Señor, estamos cumpliendo con nuestra casa para el Señor, estamos participando en esto para el Señor, para agradar al Señor, no para agradar al vecino, no para agradar al esposo, a la esposa, no para agradar a la iglesia, para agradar al Señor. ¿Vamos bien, hermano? Y luego la palabra nos dice en el Salmo 9:7, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor, no van a pasar. Nosotros, hermanos, tenemos que recordar que vamos a estar delante de la presencia del Señor y nos va a pedir cuentas. Vamos a presentarnos delante del Señor y nos vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo. Por eso, hermanos, no olvidemos el peligro que hay cuando nosotros no recordamos o no usamos la inteligencia de Dios para seguir el mandato que el Señor nos ha ordenado hoy.
En el Salmo 50:22 dice la Escritura: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Aquí se va cargando más el Señor. Aquí los que escribieron, los siervos de Dios que escribieron esta palabra, dice el peligro que hay de olvidarnos de Dios, que Dios nos puede despedazar. Hermanos, como que Dios es muy sanguinario en algunos casos, como lo mismo, pero Dios es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, amén. Y Él tiene en cuenta todas estas cosas, y todo esto acontecerá los que os olvidáis de Dios. Y luego aquí leemos en Isaías 17:9-11. Isaías 17:9-11. Dice la Escritura: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá, ¿qué cosa? Desolación. Y luego dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Quiere decir, hermanos, que vamos a recibir una recompensa por lo bueno o por lo malo. Qué triste es, hermanos, que estemos contentos del éxito que tenemos y que de la noche a la mañana se derrumba. Dice la Biblia, hermanos, que las promesas del Señor son para aquellos hermanos que son fieles. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos está hablando, es lo importante que tengamos nosotros, hermanos, la atención de que vino para esos pueblos, es porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de reconocer su salvación, porque no te acordaste, dice la Biblia, de la roca del refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y las consecuencias de todo esto, hermanos, dice: será tu cosecha un arrebatamiento en el día de la angustia y del dolor desesperado. Indudablemente, hermanos, que el fin se acerca y nosotros tenemos que prepararnos, porque vienen días de dolor, de angustia y de temor. Cuando leemos aquí en Isaías 65, 11, 14, Isaías 65, 11 al 14, ahí, Luisito, veamos, hermanos, que a pesar de todo esto que usted y yo estamos leyendo, miren lo que dice la Escritura aquí. Dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo nombre, mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. 14. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Hermanos, qué lamentable, qué triste es que haya estas consecuencias. ¿Por qué hay estas consecuencias, hermanos? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay pérdidas?
por el peligro de olvidarnos de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. En este día, Señor, venimos delante de tu presencia. El peligro de olvidarnos de ti, Señor. Este es el tiempo, Señor, que tú nos estás dando como familia, como pueblo, para que nosotros, Señor, reaccionemos y valoremos y evaluemos la importancia, Señor, que aprendimos aquí en la Escritura acerca de Nabucodonosor, quien él quiso hacer una estatua para sus dioses, y este hombre cayó en lo más peor, en lo vil, a vivir entre los animales. Tenemos la vida de Belsasar, que conociendo a Dios y usó todo lo del reino, todo lo de la casa de Dios para hacer fiestas. Indudablemente que fue lamentable la forma en que él tuvo que enfrentarse a Dios. El reino le fue quitado. Indudablemente, hermanos, que nosotros, si nos olvidamos quién es Dios, vamos a perder. No nada más lo que tenemos en la tierra, sino que lo que tenemos allá en la eternidad. Por eso, hermanos, en este día yo les invito que nosotros oremos al Señor. Pongámonos de pie y hagamos esta oración al Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, y nos damos cuenta las consecuencias fatales el dejar a Dios. Cuando uno no está meditando en su palabra, es algo muy valioso, es un tesoro que se pierde. No podemos perder esos recuerdos en la memoria, porque la Biblia nos está exhortando constantemente: no nos olvidemos de Dios y de su salvación, porque hay consecuencias graves. No te olvides de cumplirle al Señor. Por eso, Señor, en esta tarde oramos y pedimos bendición para tu pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia. Señor, ahora que vamos a ir a nuestros hogares, rogamos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de mis hermanos y con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén.